Mi intención es que podamos entender la soberanía de Dios en la historia de la humanidad, en la historia de Israel y en nuestra propia historia. Que podamos comprender, además, que su palabra siempre, hermanos míos, siempre se cumple. Nos guste o no nos guste. Luchemos contra ella o no luchemos. La palabra de Dios se cumple en la vida de su pueblo, de su iglesia, de nosotros. Y lo vamos a hacer, este viaje, con una pregunta muy atingente a lo que está viviendo el mundo hoy. ¿Qué va a pasar con Israel en el futuro? ¿Qué va a pasar con Israel durante la gran tribulación? ¿Hay indicios? Muchas gracias. La Biblia nos dice qué es lo que va a ocurrir allí. Esto es una pregunta interesante porque en este último mes hemos visto por las noticias un terrible ataque del grupo terrorista Hamas en Israel, que se cobró muchas vidas, pero después una respuesta muy fuerte y dolorosa que aparece constantemente en los medios de comunicación. Y es difícil un poco hablar hoy día de eso porque hay un antisemitismo muy alto en nuestra sociedad. Pero a través de lo que ocurre en Israel, nosotros podemos ver el avance del tiempo de Dios hacia el fin, hacia lo que podríamos denominar el Apocalipsis, los últimos tiempos. Por eso hay algunos que han denominado a Israel como el reloj de Dios. Cuando miramos a Israel podemos ver cómo va el avance del tiempo de Dios para la humanidad. A algunos no les gusta esto y dicen, no, si Israel ya fue desechado completamente y ahora nosotros, la iglesia, somos el nuevo Israel espiritual. Es verdad, la Biblia lo dice, nosotros somos el verdadero Israel espiritual. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice en su carta a los romanos? Que Israel está, por decirlo así, en un paréntesis de tratamiento con Dios. Dado la dureza de su corazón, Dios lo tiene allí. No se ha olvidado del pueblo de Israel. Lo tiene allí mientras se cumpla la totalidad de los gentiles que van a creer en Cristo. Eso es nosotros, la iglesia. Dios está trabajando en el mundo con la iglesia. Y mientras no se cumplan todos los que han de ser salvos por la palabra del Evangelio, ahí Israel está esperando el trato de Dios. Y viene un trato de Dios sobre Israel. Viene un juicio de Dios sobre Israel. Hasta que Israel comprenda y entienda que Jesucristo, el despreciado, ese es el Mesías prometido en la palabra. Amén. Israel sigue en el plan de Dios. Si queremos saber qué tiempo estamos viviendo dentro de la escatología, dentro del plan de Dios, es necesario echar un vistazo a Israel. Y lo vamos a ver hoy día con una profecía que fue escrita hace 2600 años aproximadamente. De 5 o 6 siglos antes de Cristo, esta profecía fue escrita y está en Ezequiel. Voy a invitarles a que podamos abrir Ezequiel en el capítulo 38. La profecía está entre el 38 y el 39, su resolución. Vamos a leer algunos pasajes, no todos, para que podamos ir avanzando. ¿Qué pasará con Israel durante la gran tribulación? Esta es una parte de lo que le va a pasar a Israel, no toda la parte. Pero es interesante porque podemos ver ya en esta profecía cómo Dios está moviendo sus hilos en la humanidad. Leamos. Ezequiel 38, versículo 1. Dice, vino a mí palabra del Señor. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog
de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército. Mire, con todo tu ejército. Caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con broquel y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudos y casco. Gomer con todas sus tropas, Bet Togarma de las partes remotas del norte con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Disponte y prepárate, tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo, y sé para ellos guarda. 8. Después de muchos días recibirás órdenes. Ojo aquí. Al fin de los años, después de muchos días, al fin de los años, vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros, todos ellos. Tú subirás y vendrás como una tempestad. Serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Dura profecía. Difícil de tragar. Lo primero que vemos es que esta profecía es para el tiempo del fin. En el versículo 8 dice, después de muchos días recibirás órdenes. Al final del tiempo. Al fin de los años, vendrás a la tierra recuperada. Al fin de los años, después de mucho tiempo, esto todavía no ocurre, vendrás a esta tierra lejana. Y segundo que vemos es que el futuro no es muy bueno para Israel. No es muy bueno. ¿Habrá alguna mejora? Va a haber una media escasa, va a durar un par de añitos durante la gran tribulación. Pero después, la situación geopolítica de Israel va a empeorar como nunca antes se ha visto en la historia. Se aproxima una invasión tremenda sobre esta nación, un ataque gigantesco, muchas tropas, muchas naciones, muchos países van a rodear literalmente por todos los flancos a Israel. Un ataque que Israel nunca ha visto en su historia, por eso sabemos que esto es para el final de los tiempos. Este ataque no ha sido constatado jamás. La tensión entonces sobre Israel debe aumentar y el odio sobre esta nación, lamentablemente, tenemos que decir que también va a aumentar en el mundo. Algo como esto no se explica si el odio hacia Israel se detuviera. No. Hay un odio que es promovido por las fuerzas de las tinieblas hacia el pueblo de Israel, porque Israel es una muestra de la incombustible voluntad de Dios para con su pueblo. ¿Amén? ¿Me sigue? ¿Lo cree? Es palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién hará esta gran campaña bélica? Vamos a ir viéndolo. Lo primero que quiero que veamos es que la palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple. Este es uno de los principios que quiero que quede en nuestro corazón.
La idea no es mirar el futuro y estar allí como jugando a la futurología. No, no, no. Es que podamos extraer de esta enseñanza conocimientos, principios para nuestra vida. Y lo primero que vemos es que la palabra de Dios siempre se cumple. Para que desemboque este gran desastre sobre Israel, primero tenían que ocurrir ciertas profecías y tenía que ocurrir un milagro de proporciones gigantescas. Un cumplimiento después de miles de años de una profecía que ya se comenzó a cumplir frente a nuestros ojos. El versículo 8 dice, después de muchos días recibirás órdenes al final de los años. Ya hemos dilucidado eso. Vendrás a la tierra recuperada de espada. Y aquí comenzamos ya. Recuperada de espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones. ¿A dónde? En los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. 2000 años de desolación. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Ahí está. Ese es el primer milagro, el primer cumplimiento. La primera parte de la profecía ya se cumplió, hermanos. Y nuestra generación, no otra, nuestra generación fue testigo de esto. Dios llamó al pueblo de Israel después de 2000 años, una nación, un país, 2000 años desaparecido de su tierra. Los llamó de todos los confines de la tierra para volver a habitar la tierra de Israel. Y para esto es necesario hacer un poquito de historia. Jesús hizo una profecía que no iba a quedar piedra sobre piedra en Jerusalén, en el templo. Y esa profecía se cumplió 40 años después de la muerte de Cristo, en el año 70, después de una gran revuelta judía para librarse de la opresión del Imperio Romano. El general Tito entró a Jerusalén y destruyó la ciudad, destruyó el templo. El templo no se volvió a reconstruir nunca más. Y desde allí, los que quedaron vivos, o fueron tomados como esclavos o huyeron a todas partes del mundo. En el año 70 después de Cristo. Se fueron al norte, se fueron al oriente. Europa recibió una gran cantidad de estas personas. Y Israel desapareció de la faz del planeta. Hasta ahí podría considerarse una historia como tantas otras, de pueblos que invaden otros pueblos, destruyen sus formas de vida, su cultura, las personas y desaparecen. De eso está llena la historia del mundo. Naciones, pueblos, etnias que han desaparecido por la acción de otros. Pero ¿sabe qué? En el año 1948, el 14 de mayo de ese año, se proclama, después de casi 2000 años, el resurgimiento, la independencia de Israel. Y comienzan, amén, demos un aplauso al Señor por el cumplimiento de su promesa. Y comienzan, igual como dice la profecía, de todos los rincones del mundo, a viajar a ese pueblo lejano. Gente que no había vivido nunca allí, que ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, ni sus tatarabuelos, nadie había vivido allí por 2000 años. Vuelven a esa tierra. ¿Sabe que yo tenía una compañera en la universidad de ascendencia israelita? Ella, ¿sabe dónde vive hoy día? En Israel. Es como un imán. Vuelven de aquí, de Chile. Hay gente que está viviendo. De Argentina hay gente que vive. De todos lados del mundo han vuelto. Esto es un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, hermanos míos.
Esto como lo vemos nosotros en las noticias, lo damos como un hecho así, normal. Volvieron nomás. 2000 años sin existir como nación. Y vuelven al mismo lugar del que salieron. Y esto es algo que hemos predicado desde hace tanto tiempo, hermanos míos. Hace tanto tiempo. Hay una historia muy linda que cuando la escuché yo me emocioné. El primer misionero que llega a Chile de nuestra iglesia se llamaba Albino Gustafsson. Él predicaba de esto. Y dicen allí los hermanos, la familia, que estaba un día sentado en mayo del 48, escuchando la radio. Y de pronto escucha una noticia. Israel se consolida como Estado. Y en ese momento dice que él salta de su asiento, comienza a saltar por la habitación, a llorar y a decir, yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, hermanos míos. Pueden pasar 500, 1000, 2000 años, pero la palabra de Dios se cumple. A lo mejor has recibido una promesa del Señor en tu vida. Has recibido una palabra para tu familia y pasan los años y tú sientes que no pasa nada. Pero déjame decirte, la voluntad de Dios para tu vida está escrita en su libro y se va a cumplir. No hay otra alternativa. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Y eso le dice el Señor a Ezequiel en el capítulo 12. Por tanto, diles, así dice el Señor, ninguna de mis palabras, ninguna, se demorará más. Se demorará más de lo que Él tiene presupuestado. Toda palabra que diga se cumplirá, declara, decreta el Señor Dios. Ezequiel 12:28. Toda palabra que diga el Señor Jesucristo se cumplirá. Qué alegría más grande para nosotros, hermanos, es saber que tenemos un Dios que es fiel, que no falla. Tenemos nosotros a veces promesas de fidelidad en nuestras relaciones, promesas en las campañas políticas y vemos cómo se quiebran una y otra. Pero hay una palabra que jamás es quebrantada y esa es la palabra del Señor. Cada promesa que ha dado a su pueblo, Él la cumplirá. A lo mejor estás esperando. A lo mejor te has desanimado. Pero el Señor va a cumplir su promesa en ti. Hacemos bien entonces en conocer su palabra. Por eso es bueno conocerla, ¿no? Hacemos bien en conocerla. Porque a través de ella, de la Biblia, podemos encontrar sus promesas para nuestra vida. Y hemos encontrado en el cumplimiento de diversas profecías a través de la historia. No es la única profecía que se ha cumplido. Ha demostrado que es confiable, que no falla, que es veraz, que se cumple. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La palabra de Dios se cumple. Voy a pedir que me colóquenme eso. Lo segundo que vamos a ver es que Dios está en control. La palabra de Dios se cumple, pero Dios está en control de todas las cosas, hermanos míos. De todas las cosas. Está muy aburrido, ¿no? ¿Le interesa el tema? Ya parte de la profecía se cumplió. Está claro eso. Pero ahora vemos que hay indicios en este tiempo de que el resto de la palabra se va a cumplir. Porque Dios es soberano de la historia del mundo, de la historia de Israel, de la historia de la iglesia, de tu historia. Es soberano. Amén. Segundo principio, Dios está en control. Y lo vemos a través de la precisa descripción de esta alianza futura. Acuérdense, esto no lo escribió un autor el año pasado.
2600 años atrás. Él predijo una alianza que hoy día se está conformando. Una alianza que no existía en aquella época. De hecho, estos países estuvieron enemistados, eran enemigos. Vamos. Versículo 2. Dice, hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia Gog, de Magog. Las mayúsculas las puse para que se vieran nomás. Príncipe soberano de la tierra de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dile que así ha dicho el Señor. Escucha, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, yo estoy contra ti. Versículo 5. Contigo, estamos hablando de la alianza que va a atacar a Israel, ¿no es cierto? Contigo está Persia, Cus y Fut, y todos ellos cuentan con escudos y yelmos. Y contigo están Gomer y todas sus tropas, y la gente de Togarma, o Togarmá, que habita en los confines del norte, y todas sus tropas, y muchos otros pueblos. Ahí están. Gog, príncipe soberano de Magog, de Mesec y de Tubal, en conjunto con Persia, Kut, Fut, Gomer y Togarma. ¿Quién es este Gog? Gog es el que dirige la invasión, así que tiene que ser alguien importante, ¿no? No es el anticristo, se los digo de inmediato, pero sí es un líder, es un soberano, un dictador. Gog en hebreo es Roch, que viene de la palabra Ruch. Hay un sonido medio que nos puede evocar algo. Significa jefe, cabeza, soberano, gobernante, dictador. ¿De dónde viene este Gog? Dice la Escritura que viene de los confines del norte. En versículo 5. En el 15 también habla de las regiones del norte. Vamos a hacer un poco de historia. Gog era el líder de Magog, de los magogitas. Y Flavio Josefo, un historiador judío, no cristiano, judío, del primer siglo, él sitúa a los magogitas o define a los magogitas como los escitas. Eran los mismos, los escitas y los magogitas. Y entonces, ¿dónde estaban los escitas? ¿Dónde habitaban estos magogitas? Son las tribus, mire, de las estepas del norte del Mar Negro. ¿Se va ubicando? Lo que concuerda hoy con las tierras que cubren más o menos Rusia. Y eso lo vemos porque dice que, versículo 5, que viene de los confines del norte. Confines del norte. Y si usted coloca un mapa, ahí hay un puntito rojo abajo, y tira una línea recta, casi 4 grados de inclinación. De Jerusalén hacia arriba, ¿qué es lo que se va a encontrar? Moscú. Increíble. Increíble. Y Rusia no existía. Y hoy día vemos cómo hay allí un espíritu de conquista, ¿no es cierto? Hay una guerra que está librando Rusia. Yo creo que es una preparación. Aquí van a sacar cuenta de qué es lo que hicieron mal, qué es lo que les faltaba, qué es lo que hay que modernizar, estrategias contra Ucrania. Estamos viendo eso. Y un líder, no estoy diciendo que Vladimir Putin sea este caballero, pero son formas de vivir el liderazgo que están implantadas. Hay un analista político que dice que Rusia o la zona nunca ha tenido una real democracia. Primero estaban los zares, bueno, antes estaban estos grupos, pero después ya en las épocas más contemporáneas estaban los zares, después viene la Unión Soviética y después viene esta
democracia, entre comillas, ¿no es cierto? Los estudiosos saben que allí las cosas no funcionan muy bien, se mueren los contendores, etcétera, etcétera. Se encierran, se envenenan. Y entonces nunca ha sido un país que ha estado completamente libre. Siempre hay como un espíritu allí de dictadura, de totalitarismo, de gobiernos fuertes. Y entonces tenemos que los magogitas pertenecían a esta zona, que la Biblia dice que son del extremo norte, no dice que son del norte, porque podría ser Siria. Si bien Siria también van a entrar en estos combates, pero dice que del extremo norte, y lo más extremo norte que encontramos es Rusia. No hay más arriba, ya tendríamos que dar la vuelta al mundo, y ya no sería el norte. Lo más extremo del norte es lo que hoy día se conoce como Rusia y sus naciones satélites. Hay algunos que hablan de los nombres también, de Mesec, de Tubal, y los sitúan en estas zonas como Tubal, como el río Tovol, que hoy día existe en esta zona, por ejemplo. Entonces hay una evidencia de que, al parecer, desde Rusia se va a encabezar esta alianza que va a atacar Israel. Y después dice, el versículo 5, que se va a aliar con Persia. Persia es el segundo gran oponente entonces de Israel en esta campaña futura. Y usted me va a decir, pero pastor, ahí sí que se cayó porque Persia ya no existe. Ese es un imperio que ya no existe. Pero déjeme decirle algo. Mire, en el año 1935, este caballero que está aquí, que era el Shah de Persia, le cambió el nombre por Irán. Irán. Y hoy sabemos que Irán, después que estuvieron enemistados con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética ocupó Irán en un tiempo, allí no se querían, hoy día están formando alianzas estratégicas desde ya un par de décadas con el fin de debilitar el poder de Occidente. No digo que Occidente sea bueno ni malo, solo estoy diciendo los hechos. ¿Ah? Y hay una colaboración militar estrecha. Hemos visto los drones que caen sobre Ucrania, ¿no es cierto? ¿De dónde los fabrican? En Irán. ¿Y sabe qué? Si hay un país que odia a Israel, así como parte de sus principios, ese es Irán. Irán lo ha declarado, sus presidentes lo han dicho públicamente y con todas sus letras. Estas son noticias del 2005, parece, que el presidente de aquella época, Mahmoud Ahmadinejad, algo así se pronuncia, son nombres raros. Dice él ante una conferencia de jóvenes que su propósito es borrar, literal, borrar a Israel del mapa. Increíble, ¿no? Es como que algo se va formando. ¿Le parece raro que naciones que no existían, pueblos que después estuvieron enemigos, hoy día se estén aliando, aunque sean alianzas de intereses, no de cariño, ¿no es cierto? Es extraño. Es porque algo está pasando en la esfera espiritual, es algo que Dios conocía que iba a ocurrir y que Dios está permitiendo para que se cumpla a la perfección su plan. Hoy el imperio del norte junto a Persia son aliados. ¿Y el resto de las naciones? ¿Cuáles son? Kut, Fut, son los países del norte de África. Y Gomer está arriba, se cree que son las tribus que habitaban Turquía, todos pueblos musulmanes. En ese tiempo, ni en el tiempo de Jesús tampoco, no existía el Islam. Pero hoy, todos esos pueblos que menciona, a excepción de Rusia,
son pueblos islámicos que odian a Israel. Entonces lo que vamos a ver es que en algún momento Israel va a ser atacado simultáneamente por todos sus flancos. ¿Sabe qué es lo lindo de esto? A pesar de que es terrible, es que Dios está en control. Podemos verificarlo en la Escritura. A Dios no se le escapan las cosas. Hace 2600 años nuestros, Dios ya sabía lo que va a pasar en el futuro. No sabemos si esto va a ocurrir muy pronto o van a faltar años más, algunas cosas que ocurran más. No podemos decir fechas de esto, pero vemos una insinuación ya directa del cumplimiento de la profecía. Y esto nos indica que Dios sigue en control de la humanidad, a pesar del avance de la ciencia, de la conformación de imperios, del avance tecnológico, militar, de la emancipación de la mente del ser humano, y etcétera, etcétera, etcétera. Dios sigue controlando el devenir de la humanidad. ¡Oh, Señor! Nada se escapa a su voluntad, nada escapa a su conocimiento, nada escapa a su control en el macro del mundo, en la existencia de Israel, pero también en la existencia de la iglesia, hermanos míos, y en tu vida. Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene un plan para la iglesia en general, universal. Dios tiene un plan para la iglesia aquí en Osorno, Dios tiene un plan para tu vida y Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir porque Él está en control. No te desanimes, no te rindas, dice el Señor. Yo cumpliré mi propósito en ti. Yo cumpliré mi propósito en ti. Aleluya. Estos son textos que, si bien se ven muy terribles, hermanos, igual deben infundirnos valor, alegría, fe, porque sabemos que la palabra de Dios se cumple y que Dios está en control de todas las cosas. Amén. ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar al final? Dios va a dar la victoria. Israel va a sobrevivir contra todo pronóstico, rodeado por todos sus flancos. Dice la Escritura, versículo 9, tú invadirás esta tierra, tú y todas tus tropas, todos los ejércitos que te acompañan vendrán sobre ella como una tempestad, una cosa gigantesca, y cubrirán como una nube. Y cuando parece que todo está perdido para Israel, que finalmente va a desaparecer del mapa, como han dicho algunos de los líderes, Dios mueve su mano sobrenatural. Dios mueve su mano sobrenatural y genera una mezcla de eventos cataclísmicos allí que dice la Escritura, versículo 19, un temblor gigante sobre Israel, los montes y las colinas se desmoronarán, las murallas se vendrán abajo. No sabemos si esto es un evento solamente natural o una especie de bomba, no lo sabemos. Pero dice que se van a confundir entre los ejércitos que vienen, se van a aniquilar entre ellos mismos. Mire. Y que va a haber peste y sangre y una lluvia impetuosa y piedras y granizo y azufre. Y versículo 23, así seré engrandecido, dice el Señor, santificado y reconocido a los ojos de muchas naciones, y así sabrán que yo soy el Señor. Amén, aleluya. Aquí nos dice que Israel pelea. Aquí nos dice que Israel pelea. Dice, de hecho, el texto, si usted lee el texto, dice que Israel va a estar confiado, tranquilo. En este momento Israel no está confiado ni tranquilo. Dice que va a tener puertas sin cerrojo, sin muros. Hoy día hay muros. Esa es otra cosa también interesante. ¿Por qué? Dice la Escritura que durante la gran tribulación
este periodo de 7 años en que el mundo va a sufrir el juicio de Dios, el anticristo va a firmar un tratado, un pacto con Israel. Mire, un pacto con el malo, el pueblo de Dios firmando un pacto con el malo. Y ese pacto le va a dar una seguridad a Israel que no había tenido durante toda su existencia, por lo menos contemporánea allí. Iban a estar confiados, tranquilos, total, hicieron un pacto. ¿Se ha dado cuenta que vivimos tratando de hacer pactos en esa zona? Hay la reunión de Camp Davis y otras más, pactos. Pero este pacto va a parecer que este sí que es el definitivo. Todas las aguas se calman. Dejan de haber seguramente atentados, guerras, invasiones, y por un periodo breve de tiempo. ¿Cómo es el diablo? El diablo te engaña. Tú crees que te va a ir bien con él. Tú crees que si sigues sus planes, voy a ser feliz con esta dama, voy a dejar a mi señora. Así piensa la gente. Que voy a ser feliz consumiendo esto o aquello, haciendo esta trampita por aquí, por allá. Pero al final, esa felicidad dura un pestañazo. Nada. Se fuma y se vienen las tempestades. Se vienen los ataques. Te rodea el mal. Eso le va a pasar a Israel. Y entonces, más o menos, a la mitad de los años, de estos días, 3 años y medio, el pacto se quebranta. Llega este tumulto y se produce esto. Pero cuando es rodeado, cuando son azotados por esta tempestad militar, el Señor extiende su mano. El Señor abre allí los cielos, mueve sus hilos sobrenaturales sobre esta tierra y sin que el pueblo de Israel se defienda, todo ese innumerable ejército es destrozado, sufre calamidad para que el mundo sepa, el mundo se dé cuenta que allí el Señor está obrando y que es el Rey, el soberano sobre todo lo que hay. El Señor nunca va a perder, hermanos. El Señor nunca pierde. Oh, aleluya. Dice que la calamidad es tan grande que van a estar 7 meses enterrando cadáveres. 7 meses entregando cadáveres. Dice la Escritura que va a haber cuadrillas de personas que van a ir buscando huesos y cosas y donde encuentren van a colocar una marca. Hoy día se usa eso harto en homicidios, en ese tipo de cosas se van colocando marcas, ¿o no? Sí. El Señor ya sabía lo que iban a hacer la PDI. Y van a estar 7 meses buscando cadáveres y sepultándolos. Van a estar 7 años quemando las armas que van a quedar allí botadas. Una victoria sorprendente, sobrenatural. ¿Qué podemos aprender aquí, queridos hermanos? Así como Dios guiará a Israel físico a una victoria final contundente, el mismo Señor guiará a su pueblo, a la iglesia, al Israel espiritual, a la tremenda victoria final. A la tremenda victoria final sobre las huestes del enemigo. Tenemos garantizada la victoria en nuestra vida. Tenemos garantizada la victoria para la iglesia. No hay fuerza que pueda detener a la iglesia, hermanos. Podrán rodearnos multitudes, podrán rodearnos con leyes, con prohibiciones, con juicios injustos sobre nosotros, juicios falsos, pero la iglesia será librada. La iglesia tendrá victoria porque no depende de nuestras fuerzas, depende del poder, de la soberanía, de la voluntad del Señor. Puedes que estés viviendo un tiempo de dificultad, de dolor, de angustia, pero recuerda, estás
estás en las manos del Señor. El Señor te dará la victoria. El Señor está contigo y no te desamparará. Esa es la enseñanza que podemos sacar para nosotros hoy en día. Dios es el que pone el punto final, no el hombre, menos el diablo. Dios pone el punto final de la historia. Amén, aleluya. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Uno, esperar su venida, ¿no es cierto? Porque yo no quiero ver eso. Eso es durante la gran tribulación, así que yo me conformo con ver cómo se va armando el cuento. Las alianzas geopolíticas y todo eso, el cumplimiento, hasta ahí quiero llegar yo. Yo no quiero ver eso. Yo quiero que el Señor me lleve antes, cuando Él venga por su pueblo para librarnos de la gran tribulación. Eso es lo que espero. Seremos, dice la Escritura, levantados en el aire y nos encontraremos con Cristo y disfrutaremos de las bodas del Cordero. Ahí el novio y la novia se unirán para siempre, porque ese es un juicio preparado para el mundo incrédulo y para el pueblo de Israel. Nunca se olvide de eso. La gran tribulación es un juicio para el mundo incrédulo y para el pueblo de Israel, para que llegue el día en que digan, tenemos que volvernos a Dios. ¿Cómo no dar gracias a Dios que nos va a librar de la ira venidera? Dice. Él nos libra de la ira venidera. Por eso debemos anhelar su venida. Debemos pedir su venida y debemos prepararnos con santidad, con integridad, estar con nuestras lámparas llenas como esas vírgenes prudentes, esas damas de honor prudentes que esperaron la venida del novio y entraron con él a las bodas. Amén. Finalicemos. Nadie ni nadie, nada ni nadie podrá jamás torcer la voluntad de Dios. Nadie va a poder torcer su palabra. Es mejor, hermanos, estar del lado del Señor que estar en contra. Es mejor estar al lado de Dios y su pueblo, de la iglesia, que estar en contra. Si has estado batallando en contra del pueblo de Dios, déjame decirte, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de perdón. Dios quiere unirte a su plan porque los que están en contra, lamentablemente, van a sufrir las consecuencias. Es tiempo de que podamos comprender, valorar esto que tenemos aquí, la palabra de Dios y entender la soberanía de Dios. No tenemos un Dios pequeñito, no tenemos un Dios allí de los mandados, de los recados, el caballero de arriba, como dicen algunos. No, Él es el soberano del universo. Él tiene todo bajo control y su palabra no falla. Su palabra se cumple. Aprende a confiar entonces en la palabra de Dios. Entrégate al plan de Dios. Busca el plan de Dios, porque cuando estás caminando en el plan de Dios, Él te dará la victoria. Esa es una garantía de victoria. Él cumplirá su propósito en ti. Tienes que estar, sí, alineado completamente con el plan de Dios. Que el Señor abra nuestros ojos. Que el Señor nos dé fe para ver cómo se va configurando el mundo. Esto no es casualidad, hermanos míos, porque el Señor cumple su profecía. Qué lindo, esto nos llena de fe, nos llena de gozo. Yo me lleno de gozo, me sorprendo cuando leo esto, cuando lo examino una y otra vez. Estuve semanas leyendo una y otra vez el texto y no me dejaba de sorprender, hermano, cómo la precisión del Señor, la sabiduría de Dios actuando en el mundo, sabiendo que Él tiene el control. Si estamos en sus planes, si seguimos su palabra, tendremos la victoria. Dios amado que estás en los cielos, te alabamos, Jesús. Bendecimos tu santo nombre y agradecemos, Señor, porque todo lo que tú nos entregas en tu palabra, Señor, hay incluso las cosas aquellas que parecen medias oscuras, medias tristes, Señor,
si las tomamos con fe, Señor, son de bendición para nuestra vida, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, aumente la fe de aquel que ha estado debilitado, Señor. De aquel que ha creído que ha sido abandonado por ti, Señor. De aquel que cree que las fuerzas del mal lo están rodeando y que nada le resulta como quiere, Señor. Que él pueda confiar, que ella pueda confiar y decir: el Señor está conmigo. Yo soy el pueblo de Dios, yo soy la amada de Dios. Y me podrán rodear 1000, 2000, 10.000, pero todos caerán a mi lado porque el Señor está conmigo y yo estoy en el plan de Dios. Señor, aumenta la fe de tu pueblo, Señor. Que aprendamos a confiar y a caminar en tu palabra, Señor. Y que podamos disfrutar, Señor, de tus promesas en nuestra vida. Gracias, Señor. Y la iglesia y el Espíritu Santo dicen: sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Diga conmigo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén.